hora de clase vamos a estar abordando el tema de la verdadera prosperidad dentro de lo que significa nuestro crecimiento espiritual. Nosotros debemos poder tener conceptos bíblicos en cuanto a lo que la prosperidad se refiere. Podemos tener un entendimiento equivocado de lo que es prosperidad y asumir que solo se limita al aspecto financiero o económico. Esa es una forma muy pequeña, muy limitada de entender la prosperidad a la que se refiere la Biblia en cuanto al creyente. Desafortunadamente, ha habido gente que ha promovido esa idea equivocada desde los púlpitos. El llamado movimiento evangelio de la prosperidad ha causado más daño que bien, porque mentes naturales, humanistas, hedonistas, han asumido, han abrazado ese pensamiento que promueve más bien la codicia, la ambición, que el deseo de servir y glorificar a Dios. Antiguamente, en el pasado, el término para referirse al aspecto económico, financiero, hace 30, 40 años atrás, el término para referirse al aspecto de la bendición financiera estaba asociada, relacionada con la mayordomía, que es por donde la Biblia apunta. La Biblia, antes de apuntar a la codicia, a la promoción de querer tener, es más bien poner al servicio del Señor lo que tenemos y Dios bendice la obra de nuestras manos. Esos conceptos se han perdido, han sido diluidos por razones que acabo de explicar, ¿no? Acabo de exponer que desde los púlpitos ha habido gente que no entendiendo los conceptos bíblicos, que no partiendo de la Biblia, sino que partiendo más bien de la experiencia y de la observación y de la actitud posmoderna, ¿no? Que está centrada en el hombre, en los bienes que adquiere. El éxito se circunscribe a yo soy lo que tengo, según como me vean, así me van a tratar. Entonces, todo gira alrededor de la vista, de lo que el hombre puede mirar, observar o demostrar o mostrar. Y entonces eso genera un mal entendimiento y muchos creyentes han abrazado, creyentes indoctos, creyentes no preparados, no apercibidos, no entendidos en las escrituras, que no profundizan en el conocimiento de la palabra, han adoptado ese pensamiento egotista, egoísta, en el que la gente mide su prosperidad mirando sus bolsillos o sus carteras, ¿no? Según lo que ellos ven allí, entonces ellos pueden declarar que son prósperos o no. He conocido creyentes que cuestionan su prosperidad espiritual, divina, segura en Cristo, diciendo, yo no puedo hablar de prosperidad si mis bolsillos están vacíos, dicen, ¿no? Si en mi cartera yo no tengo dinero, entonces, ¿cómo voy a hablar con qué autoridad voy a hablar de prosperidad? Y lo han escuchado, pues, en los púlpitos. Yo he escuchado predicadores que hablan así, ¿no? Que dicen, ¿cómo vas a hablar de prosperidad, hermano? ¿Con qué autoridad si tus bolsillos están vacíos y no tienes dinero, ¿no? Como si la prosperidad se circunscribiera solamente al aspecto financiero, al aspecto económico. Y esos son errores promovidos por la corriente de este mundo, promovido por los pensamientos de este mundo, y no por lo que la escritura enseña. En la palabra de Dios, cuando encontramos la palabra prosperidad, la encontramos con diferentes significados. En el hebreo,
en que aparece por primera vez la palabra prosperidad. El término, aunque se traduce en español y en inglés por una sola palabra, las palabras usadas en el hebreo o en el griego son variadas, aunque se traduce prosperidad, para indicar diferentes aspectos que toca la verdadera prosperidad. Y en Cristo todas estas se cumplen. En Cristo todos los significados mostrados en el libro de Hebreos, en el idioma hebreo, en relación a la palabra prosperidad, son cumplidas en Cristo y en el creyente por Cristo. Y entonces tenemos que ampliar nuestra visión, nuestra comprensión de lo que es prosperidad desde el punto de vista de la palabra de Dios. Esto es muy importante porque al igual que las personas pueden pensar que Dios no lo ama porque están sufriendo, porque están teniendo algún problema, alguna dificultad, una situación de escasez o una situación de persecución o alguna tribulación, puedan pensar, debido a lo que están experimentando, otra vez la palabra experimentar, ¿no? Experiencia, a lo que están experimentando, cuestionar el amor de Dios, decir, ¿no? Pero ¿cómo Dios me va a amar si esto me está pasando, si permite que esto me pase, dice, ¿no? Entonces cuestionan el amor por lo que experimentan. Igual, cuestionan la prosperidad por lo que están experimentando o pasando. El apóstol Pablo, si usted ve al apóstol Pablo, él se declara próspero, él se declara bendecido, aun cuando pasa escasez, aun cuando está atribulado, aun cuando está encarcelado, se declara libre, se declara bendecido, se declara próspero en Cristo, ¿no? Pleno, lleno, completo, a pesar de que las experiencias o circunstancias que están viviendo contradicen de manera visual lo que él está afirmando, porque él está mirando más allá de lo evidente, más allá de la evidencia visual, él está mirando por fe, él está creyendo a la palabra. Ahora, su prosperidad no la está declarando porque él se imagina que es próspero, no, o porque él declara que es próspero, no. Su prosperidad está basada en el conocimiento que él tiene de lo que Cristo es y de lo que Cristo ha hecho. El conocimiento que él tiene de la obra de Dios en su vida le permite poder declarar con confianza su propia prosperidad, aun cuando pase hambre y escasez, porque él dice que pasó hambres. O sea, una de las personas en la Biblia que podemos encontrar más comprometidas con Dios, con la obra, con el ministerio, es el apóstol Pablo, él entre otros que están en la Biblia, pero él aparece como una persona comprometida, amante del Señor y quien se declara amado por Dios. El apóstol Pablo en varias de las escrituras se declara amado por Dios y declarándose amado por Dios puede contar con confianza todas las tribulaciones, circunstancias de adversidad que está pasando y que de ninguna manera desmerece el amor que él declara Dios le tiene. Es increíble, es maravilloso, ¿no? Cómo este hombre puede ver más allá de la evidencia visual. Este hombre ha aprendido a caminar por fe, pero la fe no se construye en fantasías, la fe no se construye en ideas positivas, en el deseo de ser positivista, en el deseo de ser triunfalista, de declarar de manera positiva ciertas cosas, no, sino en el conocimiento que él tiene de verdades que lo sostienen. Voy a repetir eso, verdades que lo sostienen. Y esta es la clave de la madurez, del crecimiento espiritual, que uno tenga verdades claras, muy definidas, que lo sostengan, que le permitan decir con confianza lo que dice, porque no se trata, como decía, de repetir como loros ciertas declaraciones positivas, ¿no? Hay mucha gente que asume ese rol, ¿no? Que dice cosas y no, yo creo y yo soy más que vencedor, hermano, y yo soy, Cristo me lleva de triunfo en triunfo. Pero ¿qué hay detrás de esa declaración? Hay un verdadero conocimiento bíblico,
teológico que sostenga esa declaración, o es simplemente la repetición de lo que ha oído, de lo que de oídas ha oído, ¿no? Sin meditarla, sin concientizar. Por eso es muy importante, hermanos, que tomemos conciencia y profundicemos en el conocimiento de la palabra de Dios y seamos alimentados y nutridos por la Escritura, de manera que podamos relacionar la verdad una con otra y en base a ella poder crecer. El sustento, el sostenimiento de nuestra vida espiritual está en el conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Esta voluntad tiene que ser conocida. Por eso es muy importante que meditemos sobre diferentes tipos de ideas o conceptos que la gente maneja y que no necesariamente se ajustan a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, es muy importante tener un conocimiento bíblico de las cosas. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es resolver un interrogante que tiene que producirse en nosotros. ¿Cuál es el verdadero significado de la palabra prosperidad? Sobre todo en estos tiempos en que estamos siendo bombardeados por una serie de ideas humanistas, una serie de creencias que promueven el egoísmo, que promueven la avaricia, la codicia, y no el verdadero servicio al Señor. Hay gente que escucha mencionar la palabra prosperidad y rápidamente los pensamientos que se le vienen es abundancia de dinero, ¿no? Abundancia de dinero. En la actualidad se ha malinterpretado lo que es la prosperidad, porque no se ajustan a los principios bíblicos. Usamos esta palabra para hacer creer a la gente que si se acercan a Dios van a ser millonarios. Yo he escuchado predicadores emergentes hablar de trillonarios y cuadrinarios y una serie de promesas carnales, humanistas, que hacen pensar de que pues un cristiano que no tiene dinero suficiente pues no es prosperado, no es próspero, no es bendecido, no está bendecido y entonces se juzga la prosperidad otra vez basados en lo que ellos observan o miran y no en lo que la Biblia dice. Y es muy importante entender que la máxima autoridad, la suprema autoridad la tiene la palabra de Dios. No lo que tú digas o lo que yo diga, no lo que yo piense, no lo que el predicador, pastor, profeta, apóstol, evangelista pueda decir, sino lo que la palabra de la máxima autoridad, la suprema autoridad está en la Escritura, en la Escritura. Y la Escritura claramente define y muestra la prosperidad de los hijos de Dios. ¿No? No estamos hablando de la prosperidad secular, lo que la gente allá afuera promueve, el éxito del mundo, ¿no? La definición de éxito en el reino de Dios es estar en el centro de la voluntad de Dios. Exitoso es todo aquel que está en el centro de la voluntad de Dios según las Escrituras. Y estar en el centro de la voluntad de Dios significa estar en Cristo. Así de sencillo. Es estar en Cristo. El que está en Cristo, grabes esto, tome nota de esto, el que está en Cristo está en el centro de la voluntad de Dios. Ojo que esta definición es lo que la Biblia dice. O sea, usted no va a hallar esta definición en los diccionarios del mundo, en lo que el mundo refiere, en los conceptos que el mundo promueve. No, usted no lo va a hallar. En el mundo, Cristo ha sido relegado. Cristo ha sido puesto como, bueno, un gran maestro, un gran filósofo, un gran servidor o revolucionario, pero no como el Salvador, ¿no? La Biblia muestra a Jesús como el Salvador, como el Redentor, como el Rey, como el Soberano. Y eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que nosotros promovemos y afirmamos, declaramos la suficiencia de Cristo, porque la Biblia habla de que para que Él en todo tenga la preeminencia. Entonces esos conceptos humanistas, naturales, que la gente promueve allá afuera, no se ajustan a los principios escriturales y puede ser que usted, sin querer, haya sido contaminado, influenciado por ese tipo de pensamientos. Yo conozco creyentes que cuando son expuestos a la luz de la palabra de Dios y ellos escuchan estas enseñanzas, oh hermano, la verdad que yo no pensaba así. Yo tenía pensamientos más ajustados a lo que el mundo pensaba, y ahora a la luz de la Biblia yo tengo que renunciar a esos pensamientos y adoptar los pensamientos bíblicos. Gracias, pastor, ahora tengo mayor luz, ahora entiendo. La verdad que yo juzgaba igual que el mundo, ¿no? Yo pensaba que una persona exitosa era una persona que lograba sus metas, sus objetivos,
y que tenía mucho dinero, tiene carro, casa. Yo tengo un amigo, pastor, que me dijo en una oportunidad, yo no voy a invitar a mi iglesia a predicar a ningún pastor que no tenga casa ni carro. Increíble, ¿no? Yo digo, no sabes lo que te vas a perder, hermano, porque hay muchos hombres de Dios que no tienen ni casa ni carro propio, pero sin embargo son hombres de Dios. Son hombres que Dios los ha levantado y tienen un mensaje del cielo. Pero la categoría que él tenía para juzgar a aquel que era digno, según él, de predicar desde su púlpito, era pues alguien que tuviese casa y carro propio. O sea, increíble, ¿no? Su patrón, ¿no? El patrón que él tiene para medir a un hombre de Dios. No puedes juzgar de esa manera, ¿no? O sea, ese es un juicio carnal, natural, humano, que no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. O sea que si Pablo estuviese aquí, no lo hubiese invitado a predicar. Si Juan, si Juan estuviese aquí, no lo hubiese invitado a predicar. Ellos renunciaron a todo lo que tenían y pues lo que tenían era lo que tenían puesto y iban y viajaban y vivían en base a ofrendas. Bendito sea Dios. O sea que, ¿de qué estamos hablando cuando ese tipo de afirmaciones son declaradas desde un pastor, ¿no? O sea, imagínense, si un pastor piensa así, ¿qué puede pensar la congregación, ¿no? O sea, menospreciando a los hombres de Dios porque sencillamente no tienen, entre comillas, ¿no? No tienen. Cuando tienen lo más valioso, lo más grande, lo más glorioso, que es a Cristo Jesús, ¿no? Y todo aquel que está en Cristo ha sido dignificado en él para predicar y exponer la palabra de Dios con confianza y libertad, sin ningún desmérito de por medio, porque no tenga dinero, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. En fin, este tipo de personas sirven a Dios a cambio de lujos, de dinero, de casa y más, ¿no? Entonces, ahora vamos a evaluar este tipo de pensamientos, despejarlos de esas ideas. Vamos a compartir el significado real de la palabra prosperar, que tiene alrededor de la Biblia, por supuesto. Es muy importante que nosotros, en base a esto, saquemos nuestras propias conclusiones. En el diccionario de la Real Academia Española, la prosperidad está definida como el curso favorable de las cosas. Qué interesante. El curso favorable de las cosas. Éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre. Prosperar también es cobrar fuerza, imponerse, triunfar, tener o gozar de prosperidad. Riqueza es la abundancia de bienes o cosas preciosas y de cualidades o atributos excelentes. En realidad, la definición que se hace en la Real Academia Española es correcta, solo que cuando hablamos de riqueza, de prosperidad, de abundancia, de bienes, cosas preciosas, etcétera, si uno logra captar el hecho de que la máxima riqueza, la máxima prosperidad se obtiene en la persona de Cristo, entonces definitivamente estamos teniendo un correcto significado de lo que es la prosperidad. Él es nuestra prosperidad. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, se estaba presentando a sí mismo. Esto es muy importante porque este es un texto favorito de los que enseñan Evangelio y Prosperidad, ¿no? O sea, este es un texto muy distorsionado por mucha gente y ellos utilizan, ¿no? Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, abundancia, sinónimo de carro, casa, yates, y etcétera, etcétera. O sea, cosas materiales. Pero en realidad, cuando Jesús, nuestro Señor, dijo, yo he venido, ojo, yo he venido, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él estaba hablando de sí mismo. Él se estaba presentando a sí mismo como la vida abundante. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, él se estaba presentando a sí mismo como la abundancia plena. Por eso es que Pablo puede decir con toda confianza, allá en Colosenses 2:10, que el que está en Cristo está completo en él. En él estamos completos, plenos, saciados. Y el Salmo 23 se cumple en todo aquel que es hijo de Dios, en todo aquel que es creyente, se cumple el Salmo 23, pues, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y el nada me faltará está hablando en términos absolutos, nada. Entonces, vamos, si un creyente como el apóstol Pablo puede estar en la cárcel, no le falta la libertad, la tiene en Cristo.
si un personaje como el apóstol Pablo puede pasar hambre en un determinado momento, como él lo menciona, él testifica haber pasado hambre, no se considera falto de bendición o falto de prosperidad o falto de abundancia. Él se considera saciado en Cristo. Saciado en Cristo. Padece hambre, pero se ve saciado en Cristo. Entonces, es una forma diferente de ver, es a caminar por la fe, es caminar en confianza plena, sin que nuestra medida de prosperidad o seguridad dependa de lo que vivimos o experimentamos, de las carencias materiales que podamos tener. No, podemos tener confianza y seguridad en lo que Cristo es y en lo que Él ha hecho. Alguien define la prosperidad de esta manera. La prosperidad no es solo posesiones materiales. Incluye la posesión material, pero no es solo posesiones materiales. La verdadera prosperidad significa, escuche esta definición, significa madurar espiritualmente. ¿Qué les parece esa definición? No, pastor, muy rara la definición, muy simple, muy... No, pastor, algo más tiene que ser. No, es madurar espiritualmente, es tener la habilidad de comprender y aprender y crecer. Aleluya, eso es prosperidad. Cuando encontramos en la Biblia que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, es interesante que esta palabra prosperar, que aparece en este versículo, 3 de Juan, versículo 1, amado, yo deseo que tú seas prosperado, la palabra prosperar ahí aparece en un sentido continuo, es decir, es una prosperidad continua, es un crecimiento, no es una prosperidad estática, sino que es una prosperidad dinámica. No es una prosperidad estática en la que ya llegaste a un punto, no, sino es algo dinámico, que se renueva, que va en aumento, que va en crecimiento. Entonces, eso es prosperidad, ir creciendo, madurando, recordando que el que está en Cristo tiene la prosperidad asegurada, ¿no? Incluye la salud física, la salud mental, emocional, el bienestar del alma. Como les decía, en hebreo, en el lenguaje hebreo, los vocablos usados para esta palabra son distintas, son diferentes, porque apuntan a diferentes aspectos de la prosperidad. Salash es una palabra T-S-A-L-A-H, en hebreo, que es una palabra que significa empujar hacia adelante. Qué interesante, empujar hacia adelante, ¿no? Este vocablo nos enseña que debemos esforzarnos en todo lo que hacemos, entendiendo que Dios nos va empujando con fuerza hacia adelante, ¿no? Que debemos colaborar con Dios, poniendo nuestro mayor empeño en lo que realizamos, pero entendiendo de que Dios está detrás, guiándonos, empujándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos. Dios está detrás de toda esa actividad en la que nosotros podemos estar involucrados. Por eso es muy importante entender que Jehová está entre los que nos ayudan, que el Señor está con nosotros, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. O sea, no estamos solos en nuestro cometido de hacer las cosas. No es una obra humana o carnal la que llevamos a cabo. La Biblia más bien dice que el Señor produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo lo produce? Por su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la habilidad y la capacidad para nosotros poder tener el deseo, querer y el poder para hacerlo. O sea, el Señor nos da la habilidad, la capacidad para lograr nuestras metas y objetivos, sobre todo esas metas y objetivos que Él ha puesto en nuestros corazones a hacer. Él nos da la seguridad y la confianza. Es Él. Otra palabra en hebreo es sakal, sakal, S-A-K-A-L. Después se lo voy a pasar, como siempre, a través del WhatsApp, toda esta información para que la puedan tener y complementar sus estudios con un estudio particular propio, ¿no? Unipersonal. Sacar, que significa ser circunspecto, inteligente, considerado, sí, considerado, que tiene la habilidad de considerar las cosas, la habilidad de captar las cosas. Esa es prosperidad. Está prosperando tu alma cuando tú tienes un buen entendimiento de las cosas, cuando tu comprensión está en línea con lo que la palabra de Dios enseña. Y a veces tenemos que renunciar pues a pensamientos egoístas, pensamientos limitados, que pues no se ajustan a lo que la Biblia enseña, y se requiere pues valor y confianza para renunciar a todas aquellas creencias y conocimientos que antes hemos manejado y que no se ajustan a lo que la palabra de Dios enseña.
muy importante. Entonces, vamos aprendiendo lo que la Biblia nos enseña en realidad. Tiene que ver con un comportamiento serio de las cosas, un comportamiento serio, tiene que ver con ser prudente, con ser responsable, ¿no? Es decir, asumir nuestros compromisos con Dios, con los hermanos, con el prójimo. Todas estas cosas implican prosperidad, implican prosperidad. Shalat es otra palabra, una tercera palabra, shalat, que significa estar tranquilo, seguro o exitoso, feliz, en seguridad, en seguridad. Qué interesante, o sea, y todas estas palabras que estoy mencionando se traducen en la Biblia como prosperidad. Todas se traducen como prosperidad. Pero cada una de ellas, en base al contexto en el que es declarada esa palabra, indica estos aspectos que estamos mencionando. Tranquilidad, seguridad, exitoso, todo esto significa. Shalom es una palabra más familiar para todos nosotros, shalom, que significa paz, bienestar, feliz, bien, que también se traduce como prosperidad, shalom, ¿no? Que la paz de Dios sea contigo, shalom. En griego hay otras palabras, una muy familiar, generalmente la más usada, en griego es eudo, eudo, ayudar en el camino, triunfar en lograr, aleluya, ¿no? O sea, quiere decir que detrás de todas estas actividades que nosotros mencionamos como prosperidad está Dios, definitivamente. O sea, no podemos nosotros juzgar la prosperidad como prosperidad bíblica, prosperidad divina, en la que Dios no esté involucrado, pues, en la que Dios no esté presente. O sea, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, la prosperidad que puedan evidenciar, vamos, los testigos de Jehová, los mormones, tienen grandes templos, tienen capacidades para comprar toda una cuadra, para levantar ahí un templo. Definitivamente Dios no está ahí. Hay una prosperidad económica, visual, que nosotros podemos evidenciar, pero que sin embargo no podemos atribuírsela a Dios. Dios permite, por supuesto, Dios está detrás, pero en el sentido de que de manera positiva Dios esté involucrado de manera directa, está involucrado de manera indirecta, pero de manera directa en esa prosperidad. Con nosotros pasa al contrario, nosotros en nuestra prosperidad está involucrado Dios directamente, directamente, o sea, Dios está detrás de nuestras bendiciones, de todo lo que hacemos, y a Él debemos darle gracias y a Él debemos reconocerlo por todo esto. Es decir, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. En Jueces 18:5 aparece la palabra prosperidad y en este versículo se señala que la prosperidad está asociada con la confesión de pecado, con la renuncia al pecado y como consecuencia de ello tener un buen final, ¿no? Tener un buen final, porque no se tendrá un buen final si no está la mano de Dios y si no hay un arrepentimiento de por medio. Hay otros pasajes como Jeremías 20:11, donde habla de prosperarán en este versículo y que tiene que ver con el resultado de nuestras acciones. O sea, también está asociada a nuestra obediencia, a nuestra relación con Dios. Es decir, hay una asociación ahí con lo que Dios ya ha establecido. Daniel 8:25, que vamos a ser aumentados en nuestras riquezas, es como consecuencia del éxito de nuestras acciones, en lo que hacemos. Dios bendice la obra de nuestras manos, etcétera. Entonces, solo como punto básico, menciono estas cosas para tener un fundamento a lo que vamos a ir desarrollando, que tiene que ver con la prosperidad que viene de Dios. En Mateo 6:33, Jesús, nuestro Señor, estaba predicando en un contexto en el que la pobreza era algo muy común, la escasez era algo muy común, el porcentaje de gente pobre era muy mayoritario. Y en ese contexto, nuestro Señor dice, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué importante es poder entender que Dios demanda de nosotros una búsqueda de su reino. Ahora, por cierto, a ver, hay que entender este texto a la luz del contexto. Jesús está hablando a la gente en común. Él se está dirigiendo, definitivamente él ya tiene algunos discípulos que lo están siguiendo, pero se dirige a la mayoría de la gente que lo está escuchando. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si alguien dentro de toda esa multitud se hubiese levantado y dicho lo siguiente: Señor, tu declaración y tu llamado es significativo. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es? Vamos, si usted, ¿no? Pero ¿qué significa esta declaración? ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Esta declaración está dada de manera abstracta, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Pero qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Bueno, Él es el rey. Él estaba ahí. El rey estaba presente. El rey de ese reino a quien se refería nuestro Señor era Él mismo. Entonces, cuando Él dice, buscar primeramente el reino de Dios y justicia, es acérquense a mí, acérquense a mí, búsquenme a mí, estén conmigo, yo soy el rey. Y todo aquel que está bajo mi tutela, mi cobertura, mi señorío, está en ese reino. Y el que está en ese reino no se preocupe por todo lo demás, le va a ser suplido. Aleluya, aleluya. Porque es el rey. Entonces, hay gente que hace esta declaración, igual que Jesús. Hermano, busca el reino de Dios y su justicia. Un momentito. Si tú eres un cristiano, un hijo de Dios, ya lo encontraste. Ya estás en el reino. Está bajo el señorío del rey. Entonces, ¿qué te toca? ¿Qué te corresponde? Ya no es buscar el reino de Dios. Lo que te corresponde es mantenerte en ese reino, confiar en que estás bajo ese reino, dar gloria al rey, servir al rey y esperar y confiar de que Dios se va a encargar de tus necesidades. O sea, Dios se va a encargar, Dios te va a dar ideas, sabiduría, te va a empujar, te va a proteger, Él va a suplirte. O sea, ya estás en ese reino. Pero vamos, ¿qué te corresponde? Conocer al rey, conocer lo que ese reino implica. Dice la Biblia que todo aquel que está en Cristo ha sido trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice la Escritura. O sea, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, ya estamos en el reino. El reino de Dios no nos espera ya en el cielo, hermanos. Todo aquel que está en Cristo está dentro de ese reino. Pero tiene que saberlo, tiene que aceptarlo, tiene que creerlo, tiene que declararlo, tiene que afirmarlo, tiene que vivirlo, porque estamos en ese reino, ¿no? Vamos, usted dice, ay, pastor, pero ¿cómo va a decir que estoy en ese reino y que soy rey? ¿Qué reino? Si mire mis circunstancias, mire mi problema. Igual, usted mire al apóstol Pablo y aprenda de él. El apóstol Pablo vivía como muchos de nosotros, y quizás más trágicamente, más terriblemente, bajo aflicciones mucho más dramáticas. Pero aún cuando así vivía, declaraba con confianza, hablaba con confianza, porque conocía al rey y conocía el reino. Podía verlo con los ojos espirituales, podía hacer declaraciones y afirmaciones poderosas. Claro, la gente anda viviendo por lo que ven sus ojos y entonces en base a eso juzga y en base a eso declara y en base a eso camina. Y por eso es que pues no puede ir con toda esa confianza, con toda esa seguridad, ¿no? Pero, hermanos, estamos en el reino de Dios, ¿no? A veces no tenemos un sol en el bolsillo, pero tenemos a Cristo en nuestros corazones. Vamos, ¿qué es mucho más grande? ¿Tener la bolsa llena o tener el corazón lleno? Tenemos el corazón lleno de Cristo. Vamos, entonces, ¿qué pesa más? ¿Tu cartera vacía o tu corazón lleno de Cristo? ¿Qué pesa más? ¿Dónde está la prosperidad? ¿En tu corazón o en tu bolsa? Está en tu corazón. En Él hemos sido prosperados. Así que estar en el reino de Dios y en la justicia que es Cristo Jesús, nos garantizan ser protegidos, ser suplidos, ser librados. Nos garantizan eso. Y si no experimentamos ser suplidos, ser librados o ser protegidos, tranquilos, porque de todas maneras estamos seguros. Nuestra eternidad está segura.
Recuerden al apóstol Pablo, siempre tengan como referencia al apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué mejor referencia que ella, ¿no? Un hombre que supo caminar por fe, que supo hacer afirmaciones poderosas de fe, que pudo decir que Dios nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y vamos, una cosa es estar diciendo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y otra cosa es estar en las cárceles, siendo azotado, siendo perseguido, siendo arrestado. Pues, pero él puede mirar esto y declarar esto. Aleluya. Él puede mirar esto y declarar esto. ¿Pero por qué declara esto cuando está mirando esto? Porque él camina por fe, porque por fe andamos y no por vista. Eso es fundamental, porque por fe andamos y no por vista. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Ahora, cuando no tenemos esa visión, esa claridad de conceptos, ¿qué pasa? Los conceptos que abrazamos son erróneos. Y hay muchos conceptos erróneos acerca de prosperidad. Hay muchos conceptos erróneos acerca de prosperidad que hay que corregir. Hay que corregir. Si amamos al Señor, hay que corregir ese tipo de conceptos, porque si no nos estamos engañando, estamos realmente teniendo una idea equivocada. La verdadera prosperidad tiene que ver con tener un buen entendimiento de lo que esto significa también. Ya hablamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay conceptos erróneos. Hay gente que atribuye las riquezas perpetuas por medio de un padre rico. Es decir, ellos consideran que su prosperidad está garantizada por tener un padre que tenga dinero, o inclusive pensar de que porque Dios es Dios y dueño de todas las cosas, nosotros nos merecemos tener todas las cosas en nuestro poder, ¿no? Y no necesariamente. En Juan 3, el versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Vamos a leer este texto que hemos mencionado en Juan. Dice en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y qué bueno que esclarezca el hecho de que es en todas las cosas, porque la prosperidad no se limita a un aspecto meramente, sino que tiene que ver con mucho más, ¿no? Con mucho más. Entonces es una prosperidad que tiene que estar relacionada con nuestra alma. En Salmos capítulo 50, Salmos capítulo 50, a ver, veamos ahí, capítulo 50, versículo 10 al 12, dice, porque mía es toda bestia del campo o del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿A quién le pertenece? A Dios, ¿no? Cuando la gente dice que el diablo es el Dios de este mundo y le dan a este texto, a esta declaración, al diablo le atribuyen que a él le pertenece este mundo, está equivocada. O sea, sí, la Biblia dice que el diablo es el Dios de este mundo, pero está hablando del sistema malvado que reina sobre este mundo, pero no sobre las cosas que están en este mundo, no le pertenecen a Satanás. Cuando el diablo le dice a nuestro Señor, a mí me ha sido dado y yo a quien quiero se lo doy, eso es falso, porque no se lo ha sido, esa es una mentira del diablo, ¿no? No le fue dado al diablo, le fue dado al hombre, pero como administrador, porque el dueño sigue siendo Dios. Si Dios no hubiese seguido siendo el dueño, no los hubiese podido arrojar del Edén. Él seguía siendo el dueño y tenía la autoridad para arrojarlos del huerto. Él es el dueño, pues. Acá no dice, porque mía es toda bestia del bosque. ¿Dónde está que le pertenece a Satanás? Y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Alabado sea Dios. Porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, una cosa que tiene que quedar clara para todos nosotros es que todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Esto es algo que tiene que quedar muy claro para nosotros. O sea, todo es de Dios. Nosotros mismos le pertenecemos al Señor. Filipenses 4:19, vamos a ver este texto también, Filipenses 4:19, si avancemos al Nuevo Testamento.
Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ya hemos visto sus riquezas. ¿Cuáles son sus riquezas? Todas. ¿Qué le pertenece a Dios? Mía es la tierra y su plenitud. Así nos dice la Escritura. ¿Cómo puede ser que la Biblia diga, mía es la tierra y su plenitud, y todavía haya gente que declare que todo este mundo le pertenece a Satanás? Todavía haya creyentes, pastores que enseñen que las cosas, que este mundo le pertenece a Satanás, que a Satanás ha sido entregado. ¿Qué? Porque la Biblia dice que el diablo es el Dios de este mundo. ¿Qué? Porque el diablo es el Dios de este mundo, ¿significará que todo le pertenece a Satanás? No, definitivamente no. Y la palabra mundo hay que entenderla en su contexto de que significa el sistema, a la atmósfera pecaminosa que reina sobre este mundo, pero no sobre los seres humanos, sobre las cosas. No, ni en la tierra y su plenitud, dice la Escritura. Y todas las cosas en él subsisten, dice la Escritura. En él subsiste. Entonces, el dueño de todas las cosas es Dios. El dueño de todas las cosas es Dios. Y él puede suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No suple conforme a nuestra necesidad, suple conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. En Segunda de Corintios, capítulo 8, Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Hemos sido enriquecidos. Pastor, pero no tengo un sol en mi bolsillo. Amén. ¿Qué hemos sido? Enriquecidos. Hemos sido enriquecidos. Fundamental, hemos sido enriquecidos. Aleluya. Qué bueno, ¿no? Ya hemos sido, ¿no? Ya hemos sido, ¿no? Hay que enseñarlo como la Biblia lo enseña. Hemos sido enriquecidos en Cristo. Esa prosperidad conceptuada erróneamente puede parecer a muchas mentes que signifique de que necesariamente vamos a ser protegidos sobrenaturalmente y que el éxito natural del mundo está garantizado, pero no bajo los términos del mundo. No. El apóstol Pablo, que era una persona que creía en el Antiguo Testamento y que la declaraba y lo usaba para mostrar a Cristo, él había leído el Salmo 91 y por supuesto de seguro la sabía de memoria, pero él no pensaba que porque el Salmo 91 dice que ni plaga tocará tu morada y caerán a tu lado 1000 y 1000 a tu diestra, no significaba de que pues no iba a poder pasar hambre o desnudez o persecución o espada. No. Él entendía que ese Salmo abarcaba mucho más que algo meramente natural, coyuntural, que abarcaba nuestra vida espiritual en sentido pleno, total. O sea, porque ustedes saben, en esta pandemia hay mucha gente que ha cuestionado el Salmo 91 porque ¿por qué los pastores se mueren? ¿Por qué los hermanos se mueren? ¿La Biblia no dice acaso que ni plaga tocará tu morada, hermano? ¿Cómo es posible que si ni plaga tocará tu morada, los hermanos se mueran de pandemia? No, pues, o sea, no se refiere a esa plaga en términos puntuales, o sea, se refiere en el sentido absoluto de que nuestra posición, nuestro lugar, nuestra victoria, salvación, protección eterna está asegurada. De que cuando aún muramos por causa de la pandemia, morir es ganancia, de que estamos asegurados en Cristo, de que nuestra seguridad eterna es plena, es total, es absoluta. Vamos, de que podemos tener confianza en Dios, ¿no? Y podemos declarar de que Dios tiene el control de la vida y de la muerte. ¿Podía Dios no saber cuánta gente se iba a morir en el 2020? ¿Cuántos de sus hijos y siervos iban a morir en el 2020 y podían seguir muriendo en el 2021? O sea, ¿podía alguna muerte de alguno de los santos del Señor sorprender al Señor y el Señor, uno llegar al cielo y el Señor preguntarse, ¿qué haces aquí? ¿No era tu tiempo? No. O sea, sí, Él tiene el control de todas las cosas, de mi muerte y de mi vida, de mi muerte y de mi vida. Él tiene el control, Él sabe, Él ha puesto los límites de mi habitación. Él es el que ha puesto los límites de mi habitación. Él, no Satanás. Satanás no puede decidir sobre mi vida y sobre mi muerte, ¿no? El que tiene el poder sobre ello es Cristo Jesús, ¿no? El Señor. Entonces, pensar de que
Dios no ha podido librar de la muerte a algunos de los que se han muerto en el pasado es pensar equivocadamente. Dios conoce y sabe, y Él estableció nuestro tiempo de vida y de muerte. Podemos tener todo lo que pedimos. Ese es otro error, ¿no? Al pensar que hay gente que cree que podemos tener todo lo que pedimos. ¿No dice la Biblia de manera muy, muy clara que pedís y no recibís porque pedís mal? No dice la Biblia. O sea, podemos pedir, pero definitivamente no significa que si pedimos, vamos a recibir porque pedimos simplemente. No, hay que pedir bien, hay que pedir con fe y hay que pedir para la gloria de Dios. O sea, no dice Santiago, pedid mal para gastar en vuestros deleites, para gastar en vuestros deleites, ¿no? O sea, si tú pides para gastar en tu deleite, pues definitivamente no vas a ser suplido, no vas a ser bendecido, ¿no? No, al final podemos hacer preguntas, podemos tomar nota. Tomemos nota de alguna pregunta y al final hacemos, ¿ya? Cuando tenemos el diálogo en el final. Entonces, es muy importante considerar el hecho de que ese ser concedidos en nuestras peticiones tiene que ver a la luz del contexto de pedir conforme a la voluntad de Dios, pedir conforme al propósito de Dios, pedir de acuerdo a lo que Dios ha establecido, pedir bíblicamente, no pedir para nuestra propia satisfacción, sino para la gloria de Dios, en fin. O sea, no es un pedir por pedir, ¿no? Yo recuerdo dos sujetos hace unos años atrás retando a muchos creyentes acerca de lo que la Biblia dice, y los hermanos enseñan que la Biblia es la palabra de Dios y así lo enseñamos con claridad y con determinación y seguridad. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, estos dos individuos se fueron a la plaza San Martín, yo recuerdo, esto está hasta en YouTube. Ellos se fueron con la Biblia en la mano y dijeron, acá dice que todo lo que pides en el nombre de Jesús te será concedido. Lo presentaron así, ¿no? Era un desafío, era un reto. Acá dice que todo lo que... A ver, vamos a ver si es cierto. No dicen que la Biblia es la palabra de Dios. A ver, vamos a ver si es cierto. Dice que si pedimos conforme en el nombre de Jesús ya no va a conceder. A ver, y gritaron. Pedimos en el nombre de Jesús que llueva en este momento. A ver, lo pedimos, a ver, estamos esperando. O sea, burlonamente y desafiantemente. Y entonces cerraron la Biblia y ya ves, es falso, esos creyentes que hablan que la Biblia es la verdad, están mintiendo porque ya hemos hecho lo que la Biblia dice. No, pues, o sea, ¿con qué fin lo has hecho? Para retar, para burlarte, para hacer mofa, desafiando a Dios y la fe y al creyente. Esa es una necedad. O sea, usar la Biblia para tratar de manipularla en nuestro beneficio para poder sacar algún provecho meramente carnal y humano, no funciona, pues, hermano. O sea, no es así. O sea, la oración tiene que ser hecha conforme dice Santiago, ¿no? Con fe, conforme a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Y si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Amén. Así dice la Escritura. Entonces, no es que yo declaro, decreto y declaro y entonces Dios tiene que concederme, ¿no? Y yo visualizo y yo declaro. No, esas son banalidades, oscurantismos que deben ser alejados de nosotros. El justo por la fe vivirá. Andamos por fe, andamos por confianza, creemos en que Dios suple, Dios bendice, nos apoyamos en Él. Esa es la verdadera prosperidad y no la manipulación que algunos quieren ejercer sobre la Escritura, sobre lo que Dios ha establecido, queriendo pues sacar un beneficio meramente carnal y natural. De eso no se trata. La prosperidad bíblica, según Mateo 6:33, que es buscar el reino de Dios y su justicia, está relacionado con Dios y la salvación en primer término. ¿No dijo Jesús, nuestro Señor, de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Está equiparando, está diciendo, bueno, la prosperidad o tener todo el mundo no se compara en nada con la salvación de tu alma. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué está diciendo? Que lo más valioso, lo más grande, lo más valeroso es el alma. Es el alma, es el ser humano, es su salvación. Eso es lo más valioso, lo más significativo, el tesoro más grande. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor ahí? Que no pongamos nuestra mira en las cosas terrenales. ¿Cuánta gente tenía ilusión o proyección futura y ya partió?
¿Qué se llevó de este mundo? Nada. Todo lo que acumuló, ¿de quién es? De su prójimo. Así es como suceden las cosas. Entonces tenemos que ajustar nuestros pensamientos, nuestros conceptos y ajustarlos y alinearlos a lo que la Biblia enseña, a lo que la Biblia enseña. Y no estar tratando de darle significados más allá de lo que la Biblia enseña, porque los santos del Señor murieron. Pablo murió, Juan murió, el apóstol Pedro murió. O sea, los santos mueren, los hombres de Dios mueren. O sea, ¿dónde la Biblia muestra de que un hombre de Dios no sufre? Pedro sufrió, Pablo sufrió, Esteban fue apedreado, Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado de cabeza. La gente padece, sufre. No dice Romanos 8 que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni vida, ni muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué se mencionan todas estas cosas? Porque todas estas cosas pueden ser experimentadas por los santos hijos de Dios. Pero aun cuando sean experimentadas, de ninguna manera desmerece el hecho de que, o descalifica el hecho de que Dios nos ame. Porque ¿qué muestra mayor de amor nos ha dado Dios si no enviar a su Hijo unigénito? ¿No dice la Biblia que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros? ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Pero todas las cosas en términos absolutos, plenos, totales, o sea, no en sentido específico de que me va a tener que, si Dios me ama, va a tener que darme un celular, un iPhone, ¿no? Y un carro último modelo. Y si Dios me ama, ¿no? Tú puedes conseguir eso de muchas maneras que no tienen nada que ver con el amor de Dios. Y hay mucha gente que puede tener todo eso sin contar con ese amor, porque sencillamente son gente que está sirviendo a Satanás, que está viviendo para el diablo, que está viviendo para sí mismo y siguiendo ciertos principios naturales, pues logra y a veces usando de engaño, de fraude, un montón de cosas. Entonces, eso no garantiza, pero es Cristo Jesús. La salvación, hermano, tiene que ver con la relación. El que está relacionado con Dios, el que tiene una relación con Dios, está en amistad con Dios. Hemos sido reconciliados con Él. Estamos con Él en una posición gloriosa de paz con Dios. ¿No les parece extraordinario tener paz con Dios? Que no estemos bajo su ira, sino bajo su gracia, bajo su amor, bajo su misericordia. Dice en Colosenses 2:10 que en Él estamos completos. Que en Él estamos completos. En Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, todo está bajo la cabeza y bajo su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? La iglesia. ¿Quiénes pertenecen a ese cuerpo? Nosotros. ¿Quiénes pertenecen a esa iglesia? Nosotros somos la iglesia. Entonces quiere decir que todo está bajo nuestros pies. Todo está bajo nuestros pies. Y como Dios, Cristo es heredero de Dios y coheredero conjuntamente con Cristo, todo lo que pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros. Pero definitivamente, pues, eso no significa que podamos hacer uso indiscriminado de las cosas y podamos pedir según nos plazca, ¿no? No funciona así, no es así. Estamos sometidos a la voluntad de Dios, confiando en su providencia, en nuestra seguridad está en Él. Él es nuestra riqueza, nuestra verdadera riqueza. En Efesios capítulo 4, versículo 19 y 20, 4, Efesios 4, 19 y 20, a ver, de los cuales, después que perdieron todas las similares, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O sea, nuestro aprendizaje de lo que es Cristo supera cualquier entendimiento natural o carnal en el que el egoísmo, la codicia predominen. En Cristo debemos sabernos saciados, plenos, completos. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ¿no? El que comiere del pan que es partido, que soy yo, dijo el Señor, no tendrá hambre jamás. Estamos hablando de hambre de las cosas que este mundo promueve. O sea, ya no buscamos las cosas de este mundo. Nuestros ojos están puestos en Cristo, en las cosas de arriba, no en la de la tierra. En el libro de
de, de Colosenses capítulo 3, Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otra vez, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¡Wow! Desafiante, ¿no? Bastante desafiante, porque no es así como vive el hombre natural, pues. El hombre natural, ¿dónde está poniendo su mirada? En las cosas naturales, en las cosas de este mundo. Pero el hombre espiritual pone las cosas en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestra mirada está en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, no en las cosas naturales. Repito, Colosenses 3:1. Vamos a ver ahí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez, tremendo llamado el que nos hace nuestro Señor. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¡Wow! Aleluya. Es desafiante porque la gente no vive así. La gente no vive bajo esos principios. La gente vive pensando en las cosas naturales. Estamos siendo absorbidos por lo circunstancial. Lo circunstancial. Pero gracias a Dios, y como es a veces los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, más sabios, más inteligentes, en el sentido de que hay mucha gente allá en el mundo que, a pesar de la pandemia, sabe que tiene que buscarse el pan de cada día, están trabajando, están buscando el sustento, se relacionan unos con otros, algunos de ellos se infectan, otros mueren, pero la gente sigue su rumbo, sigue su camino, o sea, la gente sigue haciendo muchas cosas que sabe y quiere hacer. Vamos, el creyente va a ponerle los ojos solamente en la pandemia lo va a absorber, o sea, la pandemia es el motivo central de nuestra atención y conversación, no puede ser. O sea, hay otras cosas elementales, fundamentales, que tienen mayor predominio, que son las cosas espirituales, las cosas eternas. O sea, no podemos dejar de predicar, de anunciar el evangelio, de hablar de fe, de confianza, de anunciar la palabra de Dios, de servir al prójimo. Yo conozco un amigo, un pastor, fue uno de los primeros pastores que falleció con esto de la pandemia, se encontró en el campo de batalla, estaba entregando víveres en la selva, estaba entregando canastas de víveres a hermanos en medio de la pandemia y se infectó. ¿Pero cómo se infectó? No recluido en su casa con miedo o yendo al mercado con miedo, no, en el campo de batalla, sirviendo a su Señor, entregando víveres, supliendo necesidades, bendiciendo, sirviendo. Ahí lo encontró el Señor y ahí se lo llevó. Amén. Amén. Pudieron haber muchas circunstancias naturales involucradas, pero detrás de todo ello estaba el Señor. O sea, a Dios no pudo haberle sorprendido. He estado enviando a mi hijo a servir y de repente ha caído muerto y, uy, ¿ahora qué hacemos? No, Dios no es sorprendido por nada, ni por nadie. Entonces, Dios sabía, Dios conocía, pero ¿dónde lo encontró este siervo? Entregando víveres, sirviendo a sus hermanos. Entonces, hay mucha gente que puede acontecer eso, pero puesta la mirada en el galardón. No pongas tu mirada en la pandemia, no pongas tu mirada en las circunstancias, pon tu mirada en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Seguimos confiando en nuestro Señor. Y mediante esa confianza dice la Biblia, el que en él confiare no será avergonzado. Pero, amén, no es avergonzado, porque no dice la Biblia que morir es ganancia. O sea, lo que yo estoy comunicándote, hermano, es que vivas con fe, vivas con confianza. Sí, toma todas las precauciones, sé prudente, ¿no? Pero no vivas con miedo. No te dejes influenciar por el miedo que el mundo quiere infundir sobre el mundo y sobre nosotros los cristianos. Tenemos confianza, seguimos adelante,
somos prudentes, prosperidad, prudencia, sentido común, prosperidad, cuidado, ¿no? Protección. Amén. Es como la Biblia nos enseña, pero sin miedo. O sea, motivados por el amor, motivados por la fe, pero no por el miedo, no por el temor, porque nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús. Entonces, Él es nuestra seguridad. Pero yo remarco el hecho de que mucha gente, por no tener una visión espiritual de las cosas, juzga con prontitud las acciones de sus hermanos, de fe de sus hermanos, de las cosas que suceden como si Dios hubiese perdido el control y él no supiese qué hacer en medio de la pandemia. No, pues Dios tiene el control. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Servir al Señor, obedecerle, mantener nuestro compromiso con Él, renovarlo y seguir obedeciendo, seguir bendiciendo. La pandemia ha hecho que salgan muchas cosas buenas de parte del pueblo de Dios y cosas malas también, ¿no? Ha hecho que cosas malas se hagan manifiesto. Pero esas cosas malas estaban ahí, solo que la situación da lugar a que se manifieste. Se puede manifestar lo mejor de nosotros como lo peor de nosotros. Pero lo mejor de nosotros se manifestará si conocemos más de la voluntad de Dios, más de los propósitos de Dios y más a Dios, y más a Dios. La Biblia muestra a un Dios que tiene el control de todas las cosas y que sabe todas las cosas. Entonces nuestra mirada debe ser puesta en las cosas de arriba, no en la tierra, porque Él es nuestra seguridad. En Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 17, vamos a leer ahí, Hechos capítulo 17, y voy terminando esta lección, esta clase, Hechos capítulo 17, en el versículo, y voy a leerlo simplemente porque ya no hay tiempo para desarrollarlo, pero quizás quede como pendiente para desarrollarlo en la próxima clase. Hechos capítulo 17, dice Pablo, del versículo 23 en adelante voy a leerlo, pero fíjese estas declaraciones poderosas que hace el apóstol Pablo del conocimiento que él tiene de Dios. Él dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Yo vengo a anunciarles al Dios no conocido. Dice. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. No le conocen. No le conocen. ¿Cuál es el problema de los atenienses en relación a Dios? No lo conocían. ¿Cuál puede ser el problema con nosotros en relación a Dios? No conocerle, pues. No conocerle. El Dios que hizo el mundo, aleluya, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, siendo Señor del cielo y de la tierra, siendo ¿qué? Señor, soberano sobre el cielo y sobre la tierra. No sé por qué hay gente que tiene la idea de que el Señor no reina en la tierra. Aun cuando tú veas cómo están las cosas en el mundo, tú tienes que saber que el que sigue reinando es Cristo, es Dios. Él es el que reina. Pareciera que no, pero parecer no significa que sea. Parecer no significa que sea. Pareciera que no, pero es. ¿Cómo sabes lo que es y lo diferencia de lo que no es? Por lo que dice la Escritura, pues. ¿Qué dice acá la Escritura? Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas. Hay algunos que se acuerdan de que se congregaban en un templo y están añorando el templo y desconociendo el hecho de que Dios no habita ahí. Cuando Dios está ahí en ese templo es porque nosotros estamos ahí. Porque donde estamos nosotros, ahí está el Señor. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Entonces no es el templo hecho de mano, no voy a buscar al Señor, al templo, dice, no. Pues el Señor habita en ti, está en ti. Y donde están 2 o 3 congregados, ahí está el Señor. El Señor no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado de manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Se da cuenta que Él ha prefijado? Él ha prefijado, aleluya. ¿Se da cuenta? Los límites del tiempo, el orden de los tiempos y el límite de su habitación.
para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura o arte y de imaginación de hombres. O sea, a Dios no se le puede conocer por medio de la imaginación, sino por medio de la revelación. A Dios no se le puede conocer por medio de la imaginación, sino por medio de la revelación. A Dios no se le puede conocer por medio de la imaginación, sino por medio de la revelación. ¿Cuál es la revelación? La palabra de Dios. No por lo que tú imaginas, ¿no? Hay mucha gente que habla de un Dios imaginario, de un Dios que ellos han imaginado, pero no por el Dios de la Biblia, el Dios que es santo, que es justo, que es amor, que también manifiesta ira, que es justo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, un día, el juicio viene. Él estableció un día en que él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron. Y ahí está, algunos creyeron. Juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris y otro con ellos. O sea, así es. Predicamos, anunciamos, compartimos. Unos creen, otros rechazan, otros se burlan, otros postergan, pero unos creen. Unos creen. Tenemos que seguir. Algunos creerán, aleluya, algunos creerán, ¿no? Algunos recibirán. Y por eso algunos hay que seguir anunciando y predicando y compartiendo con libertad y con confianza, porque estamos seguros, completos, plenos en Él. Estamos completos. Memorice Colosenses 2:10. Colosenses 2:10, memorícelo. Colosenses 2:10. Estamos completos en Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, nuestro buen Dios, que sigas fortaleciéndonos, enseñándonos, guiándonos, revelándonos tu voluntad, tu palabra, y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, por tu bendición y porque en ti estamos seguros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, como siempre.